Hoy el tema es funciones exponenciales. ¿Qué es eso? Exponenciales. ¿Qué es una exponencial? Habíamos visto esta forma de función. Y por eso lo voy a hacer con otro color para que no se vaya a confundir con el azul. La función y depende del valor de x. Y depende de x cuando x está elevado a la potencia n, donde n es, bueno, necesito ponerle conjunto, hicimos el conjunto, es un número real. O sea, puede ser un número positivo, puede ser un número negativo, puede ser 0. Sería interesante la función porque sería y igual a 1. ¿Bien? Y entonces ya no sería una función, sería una ecuación. ¿Okay? Podrá ser un número entero, un número racional o un número irracional. N es cualquier número. Ok. Como es una función, yo asumo que es la relación entre dos cantidades, que cuando varía el valor de una, el valor numérico de una, varía el valor numérico de la otra. ¿Sí? Cambia x, cambia y, para que sea una función, para que y sea una función de x. El valor numérico de y depende de cuál sea el valor numérico de x. Y si cambia el valor numérico de x, entonces debe cambiar el valor numérico de y. Y entonces será una función. X es el número que cambia. Puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o mayor de 7, o cualquier número entre estos números enteros. O puede ser negativo, decíamos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, aquí es menos x, cualquier número entero negativo. ¿Sí? Y dependiendo del valor numérico de x, será el valor numérico de y, que podrá ser más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, etc. O puede ser un número negativo en y. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, y cualquier número entre estos enteros, positivos o negativos. Puede ser un número racional negativo o un número racional positivo. El valor de y dependiendo del valor que tenga x. Y si cambia x, cambiará el valor en y. Y entonces será una función. Pero hay otros números que existen en la función, aunque no los veamos porque no los escribimos. Si no están escritos es porque están implícitos. Algo explícito es que está escrito. La x está explícita. La n, ese número n, aquí parece gancho de cortina, ¿no? Mejor pongámoslo bonito como una letra n minúscula, no como un gancho de cortina. Aquí hay un número implícito que si no lo pongo yo asumo que es el número 1. ¿Bien? ¿Este número cómo se llama? Bueno, x y y ¿cómo se llaman? Dado que pueden cambiar sus valores. Variables. Puede variar el valor numérico. La variable dependiente, y, porque depende del valor de x, y como x no depende de nadie, es independiente. Eso es una utopía. Es un número, es algo utópico. También decimos que las y se llaman abscisas y las x se llaman, no, al revés, ordenadas, y las x se llaman abscisas. ¿Cómo se llama el número 1? Bueno, este número, que podría ser 1, y como es 1,
normalmente no lo pongo, salvo que sea distinto de 1 o diferente de 1, entonces sí lo escribo. Lo hago implícito, o bueno, explícito. Explícito quiere decir que lo escribo. Por ejemplo, si fuera 2, debo escribirlo. ¿Ok? ¿Cómo se llama este tipo de número? Este número que está aquí a la izquierda de X. Coeficiente. El coeficiente. Porque me dice cuánto cambia Y dependiendo de X. ¿Sí? Es un coeficiente de proporcionalidad. Por eso me dice cuánto cambia Y dependiendo de cuánto cambia X. ¿Cuál es la proporción entre ellos? Entre X y Y. Por eso ese coeficiente se conoce como coeficiente, nada más dice, es el coeficiente de X, pero porque estamos dejando implícito el otro adjetivo que es de proporcionalidad. ¿Bien? ¿Y la n qué es? 2 es el coeficiente, el cual no voy a poner. Vamos a dejarlo para este caso implícito. Digamos que el coeficiente, el coeficiente es igual a 1 en este caso. ¿Bien? ¿N qué es? ¿Cómo se llama? No, potencia. Esperen, potencia. Hablamos de las funciones de potencia. X a la 2, X a la 3, X al cuadrado, X al cubo. X a la 1 sería X. X a la 0 sería 1. Bien, bueno. Entonces, N es la potencia. Donde la potencia es ese número que está arriba a la derecha escrito de la variable independiente de la abscisa. ¿Qué nos dice la potencia? El número de veces que se multiplica a sí mismo el número de la variable de la abscisa. ¿Sí? La potencia, vamos a poner aquí asterisco, nos dice el número de veces que X se multiplica a sí misma la variable o el número de la variable. Ahí sería masculino, a sí mismo el número. Es chistoso, tiene dos personalidades y es hermafrodita. Sí, es masculino y femenino, es la cantidad femenino, el número es la cantidad, o sea, es masculino el número, pero también es la cantidad, entonces femenino. Es hermafrodita. La matemática es hermafrodita. Es el matemática. ¿Sí? Ok, bien. ¿Qué tiene que ver con género esto? Más bien con de género, ya degeneré. Ok, veamos. Veamos entonces. Esto sería una función de potencia. ¿Sí? Esto es una función de potencia. Ya recordamos que la vimos antes. ¿Qué es una función exponencial? En una función de potencia, n es un número entero a, pero voy a ponerlo acá, la potencia, vamos a poner la potencia es esta de aquí, esta de aquí, la potencia, donde n es constante. Tenemos dos variables, x y y, dos números que cambian, x y y, son las dos variables. En esta función, n que es un número entero, perdón, número real, que puede ser entero, fraccionario, negativo, positivo, pero que no cambia, es constante. Y entonces será una función de potencia.
¿Qué es una función exponencial? Una función exponencial es aquella en la que el valor de la función y, el valor de la numérico de la función y, depende de x, por supuesto, depende de las abscisas, del valor numérico de las abscisas, pero donde n es este número de aquí y la variable es la potencia. Al revés, no al revés, están intercambiados. En el lugar de la x está la n y en el lugar de la n está la x. O sea, es una sutileza, es una pequeña diferencia, pero es como si en lugar de estar ustedes allá, estuvieran aquí y yo estuviera allá en las islas. ¿Sí? No es lo mismo. A veces cuando ustedes son los que ponen alguna clase se cambian los lugares del profesor, ahora está sentado allá escuchando qué es lo que están exponiendo ustedes. No es lo mismo. Se parece porque sigue siendo una experiencia didáctica, una experiencia educativa, la misma aula, las mismas bancas, pero los personajes están cambiados de lugar. ¿Sí? X sigue siendo x, son las abscisas, y n es un número constante. X, vamos a decir, es la variable independiente. X es la variable independiente. Y n es un número constante, pero ya no es el coeficiente. N azul ya no se llama coeficiente. Vamos a poner aquí la letra C de coeficiente. ¿Ok? El coeficiente C. ¿Ok? Es un número real y constante. ¿Bien? Aquí. ¿Qué creen? Acá también tenemos un coeficiente. N ya no se llama N, ya no es la potencia. N, déjenme callar esto porque no. Ok. N que es, aquí era la abscisa, que era la variable independiente, C es el coeficiente, acá también está el coeficiente, pero está acá arriba, X está, X que es la variable, está acá arriba, entonces X sería la potencia, pero la potencia ahora ya no es constante, la potencia es variable. Pues acá está, es variable. La potencia es independiente, ¿vale? Es la variable independiente. N que es, N se llama base. Como cuando juegan a los quemados. Es la base. Y por eso ahora la voy a representar con la letra B. ¿Bien?
Es un concepto importante, al menos como nombre, porque nos va a servir para ver otras cosas más adelante. ¿Sí? El concepto de base en una función, como número en una función, es muy importante en matemáticas. Para entender esto, juguemos con los números. Una función exponencial es aquella, entonces, en la cual la función y depende de el valor de x, pero el valor de x es la potencia a la que se eleva un número constante, que es la base. Es igual, es un número constante. Puede ser, dijimos también, la base puede ser también un número real. Y entonces, si es un número real, tendríamos que ver qué sucede con diferentes números reales. Supongamos, para ver un primer caso, un primer ejemplo de qué sucede, cómo se vería una función exponencial. Caso 1. Pongamos que b sea un número mayor que 1. ¿Cuál les gusta? 4. Ok. 4, a lo mejor no nos cabe, mejor que sea 2, ¿no? Aquí les parece la mitad. Es que no sé si voy a tener que graficar en el salón de no sé, vamos a ver qué sucede. ¿Sí? Por ejemplo, 2, ¿ok? Y C, el coeficiente, que sea un número mayor que sea. No muy grande, es más pequeñín. ¿Qué les parece? No tengo aquí el ejemplo, luego vamos a ver qué pasa. Aquí nada más tengo la fórmula general en mi acordeón, la nota general. Por ejemplo, que sea 0.5. Vamos a tabular. Por eso les saquen su calculadora, su cuaderno, y saquen sus hojas cuadriculadas o papel milimétrico, lo que sea, porque vamos a visualizar la función. Comenzamos con y sería igual a 0.5 que multiplica a... Fíjense, tenemos dos números constantes que están relacionados. Dos números que están explícitos, C y B, el coeficiente y la base. Pues, ¿pueden multiplicarlos? Pues sí, hay que multiplicarlos finalmente. 0.5 que multiplica 2. ¿Y qué sucede con el exponente? Con la potencia. Y esa potencia que es x, ya no se llama potencia, cambié de personal. Ahora le llamamos, ¿cómo le llamamos? Exponente. Y entonces distinguimos a la potencia del exponente, aunque ambos matemáticamente se comportan igual cuando operamos la función. ¿Puedes repetir eso? Sí, a ver. Las funciones de potencia son aquellas en las cuales el valor de la función depende de x, la cual está elevada a un valor numérico que se llama potencia. Potencia es esta, es un número constante que no cambia. En las funciones exponenciales, la función y depende de un número que se llama base, que es constante, que no cambia, elevado a la potencia x. Y entonces la potencia x se llama exponente. La potencia x es la potencia y ahora ya no se llama potencia, le cambiamos el nombre a exponente. Entonces, la potencia es un número constante que eleva a otro, que puede cambiar, que es variable, mientras que el exponente es la potencia que eleva, la potencia que puede variar, que eleva a un número constante. Están cambiados. Cuando vemos
esto escrito y esto es un número que no cambia, se llama potencia. Cuando vemos esto escrito y este es un número que cambia, se llama exponente. La potencia no cambia, es constante. El exponente es variable. Es un número, de hecho un número, puede ser cualquier número. Es lo que vamos a ver ahorita. Es decir, en la función de potencia, este número es este de aquí. Digamos que la base es variable. No había yo mencionado la palabra base porque la base se usa específicamente para el número constante, que es elevado a una potencia variable. ¿Okay? Si lo que tengo es un número n, se llama potencia. Si lo que tengo es una x, una y, una z, se llama exponente. No es solamente una cuestión de nombre, una cuestión semántica, es una cuestión de sentido, de significado. ¿Qué significa? Que si estoy hablando de un exponente, quiere decir que ese número cambia. No es un número constante. Si estoy hablando de una potencia, significa entonces que el número no cambia. Para la función es siempre el mismo. ¿Bien? Entonces, en el caso de la función exponencial, x es este número que está aquí. Y que puede ser negativo, puede ser positivo, puede ser pequeño, fraccionario, menor que 1, mayor que 0, o puede ser muy, muy grande. Y entonces, ¿qué sucede? Veamos un ejemplo. Grafiquemos desde x igual a 1 hasta x igual a... A ver qué sale. A ver, comencemos con menos 5. O menos 4. Hagamos la tabla, nuestras ya conocidas tablas de x y y, donde recuerden, x es el valor variable, pero que nosotros asignamos para saber cuánto vale y. Comencemos con menos 4, dijimos, menos 3, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2, más 3 y más 4, para que sea de aquí a acá. ¿Qué sucede con y? ¿Dónde está y? X está aquí, arriba, es el exponente. Es 2 a la x, 2 a la menos 4. Perdón, sí. Punto 5 por 2 a la menos 4. Esto hay que hacerlo así. Menos 4. 2 a la menos 4 por punto 5. ¿Menos 4? No sé, yo no sé. Yo no estoy calculando. 2 a la menos 3 por punto 5. Menos 4 quedaría por acá. No sé, ustedes me están diciendo, yo escribo lo que ustedes me dicen. Debe de ser normal, ¿verdad? La calculadora debe estar normal. ¿Cómo? Ajá, o sea, en grados. No, aquí no hay grados, no son trigonométricas. Bueno, normal. Son números. Decimales, números base 10. Ah, ya dije base 10. No es 10, en este caso la base es 2. Pero estoy usando la escala numérica decimal. ¿La X? Sí, es 2 a la menos 4 por punto 5. 0.03. Bueno, no sé. ¿Cuánto? 0.03. Está casi aquí. Ahí está. Es un número muy pequeño. Ok, ahí lo pongo.
Cuando x igual a menos 3, sería 2 a la menos 3 por punto 5. ¿Cuánto da? 0.06. Ah, perdón, ¿cuánto? No lo escribí el anterior. ¿Cuánto era? 0. Muy pequeño. 0.3. Positivo, ¿no? Ajá. 0.03. El que sigue es 0. ¿Me dijiste qué? 0.6. 0.6. El que sigue menos 2. 0.12. 0.12. No sé por qué este me parece que sería 0.24. 0.25. Casi. Entonces este sería 25. Punto 125. Ok. 0.5 cuando x igual a 1. ¿Cuánto? No, 1. 1.0. Luego 2.0. 2. Luego 4.0. 8.0. ¿Sí? Tenía cara de. ¿Sí? Hay ciertas tendencias en las funciones. Si lo dibujo, pues si lo escribo. ¿Perdón? Cuando es 4 es 8 puntos. A ver, cuando es x igual a menos 1 es punto 25. La mitad quiere decir que es como por aquí. Cuando x igual a 0 es igual a 1. Cuando x igual a 2. Cuando x igual a 1 es igual. Ya me equivoqué. Ay, acá está el borrador. Tengo que usar el. Para alcanzar aquí. Ahí está, ok. Cuando x es igual a 0 es 0.5. Dice que está aquí, me equivoqué. Cuando x igual a 1 es 1. Cuando x igual a 2 es 2. Cuando x igual a 3 es 4, es el doble. Acá está. Cuando x igual a 4 es igual a 8, está por allá. ¿Cuál es la forma de la función? Es creciente. Va aumentando el valor de y conforme aumenta el valor de x. Quiere decir que es creciente. ¿Es lineal? ¿Perdón? ¿Es lineal? ¿Línea recta? No, es una función no lineal. Las funciones de potencia vimos que son no lineales. Las funciones exponenciales son no lineales. ¿Ok? Entonces, esta es no lineal. Es no lineal. ¿Qué más? Dijimos, es creciente. Otra característica. ¿Cómo es? Aunque nada más no llega a ser la curva completa como una parábola, ¿sí? De hecho, ahorita vamos a ver eso. Pero sí tiene una curva así como si fuera media parábola, vamos a decir, comparándola con. Entonces, ¿cómo sería? Cóncava hacia arriba, ¿sí? Creciente, cóncava arriba. Por ejemplo, son ya tres características que nos pueden permitir entender cómo es una función exponencial cuando la base es mayor que 1 y el coeficiente es mayor que 0, pero menor que 1. ¿Ok? ¿Qué va cambiando? La potencia, ya no se llama potencia, se llama exponente, pues, porque va cambiando, es un número variable. Entonces, en una función exponencial, de entrada digo, son no lineales. Al menos esta. Tendríamos que ver otros ejemplos. ¿Ok? Ahí es lo que vamos a ver ahorita. Cuando aumenta el valor de x, ¿cómo tiende a ser el valor de y? Conforme va aumentando el valor de x, aquí va aumentando de 1 a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cómo aumenta el valor de y? El doble. Mucho más, vamos a decir. Cambia más que x.
Si X fuera muy grande, ¿cómo sería el valor de Y? Mucho más grande. ¿Hacia qué valor tiende? A infinito. A más infinito, porque va para arriba. Si fuera para abajo, sería menos infinito. Entonces, las funciones exponenciales, cuando la base es mayor que 1 y el coeficiente es mayor que 0, tienden a infinito. Ya tenemos dos características. Y si el valor de X es negativo, muy negativo, ¿hacia qué valor se acerca el valor de? Hacia 0. Se acerca a 0. Eso es importante que lo vayamos viendo, porque el siguiente tema que vamos a ver, ya que terminamos de ver todos los tipos de funciones considerados en el curso, vamos a ver el concepto del límite de una función. O sea, hasta dónde es válida una función. 0 y 0. X y Y. Salud, efectivamente. Esto es muy saludable. Ok. Bien. Cambiemos ahora los valores de la función. Cambiemos el ejemplo de función, de la función exponencial. Ejemplo 2. La misma forma general o fórmula general. ¿Sí? Ahí, de hecho, estoy viendo la función exponencial, que sería monomial. Solamente hay un término, cb a la x, pero podría ser polinómica. ¿Sí? Tal vez, si tiene aquí otro término que fuera un número constante, por ejemplo. Podría ser, pero no nos compliquemos la existencia. Quedémonos ahorita por lo pronto con y igual a cb a la x cuando b es menor que 1 pero mayor que 0. O sea, es un número no entero, número racional, y c es mayor que 0. Hagamos la tabla. X y Y. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Pero no hemos puesto el ejemplo de la función. Digamos que X es menor que 1. ¿Qué les gusta? Bueno, el mismo que usamos hace rato, que sea X que sea igual a 0.5. Menor que 1, mayor que 0. Y C mayor que 0, que sea 2.0. Les digo, el problema es que tenemos una escala muy pequeña, una escala cartesiana muy pequeña, que no vamos que más 5 a menos 5, más 7 menos 6. A ver si cabe aquí, para poder representarla, para poder dibujarla. Recuerden, X son estos. Será entonces, ahora la base es B, es 0.5, será 0.5 a la menos 4 por 2. 0.5 a la menos 4 por 2. ¿Y qué forma tiene, qué cara tiene la función? ¿Qué forma tiene la función? ¿Cuánto? 32. 32. Y valdría 32. Cuando X igual a menos 3, mi valor es 3. ¿Cuánto? 16. No me digan, este vale 8, este vale 4, este vale 2. Estoy medio adivinando. ¿Eh? En 0 sí es 2. Ajá, en 0 es 2. En 1, 1. 0.5. Ay. El 5 siempre me queda así como si fuera no sé qué cosa. 5, 0.25, 0.125. ¿Sí? ¿Qué quieren? ¿Están moviendo el abanico? ¿Cómo? Digo que ya no tengo. Una vez que me dan los primeros valores, Ajá. Sí. veo
tendencia que tiene, y la tendencia y la proporcionalidad del cambio en los números. Y como ya tengo algunos años haciendo esto, es lo que se dice, tantos años de mover el abanico y no... tantos años de marqués y no saber mover el abanico. ¿Ok? O sea, la práctica hace al maestro. ¿Sí? Ok. Menos 432 no nos cabe aquí. ¿No? 32 en Y. Se me hace que estamos en el segundo piso. ¿Sí? No, primer piso. Es más, no cabe porque este edificio es nada más de 2 niveles, de 3 niveles. Planta baja, primero y segundo piso. Estaría en la azotea. Ok. Puede ponerle en vez de 3, 30, 20, 10 y ya. Cambiaríamos la proporción de la escala. Se puede hacer cuando necesitas presentar tus datos a alguien y que pueda verlos, que pueda visualizarlos, pero luego si no se explica la proporción en la escala, se puede interpretar de manera errónea la información. Eso tengan mucho cuidado. Lo más conveniente siempre es tener una escala entre las dos variables que sea proporcional 1 a 1. Cuando por cuestiones de espacio no cabe en la hoja, la presentas en la gráfica, entonces se ajusta, se indica y se pone al margen, se acota, se llama acotaciones, la información para la interpretación de los datos. Si no, la gente puede equivocarse a la hora de interpretarlos y usar los datos. Y entonces pueden ocurrir cosas feas, como que la nave se estrelló en Marte. Eso pasó en 1999 con una misión de colaboración entre la NASA y la Agencia Espacial Europea. La misión tenía un costo de $250 millones, terminaron embarrados en la superficie de Marte. Por un error en la interpretación de los datos, porque ahí fue por escalas, por sistemas de medición. Recuerden, los Estados Unidos usan el sistema gringo, que ya no, yo digo gringo porque ya ni los ingleses lo usan, el sistema inglés. Pulgadas, pies, libras, ¿sí? Y en Europa se usa el sistema internacional. Entonces fue un error de uno de los ingenieros en California, que cuando le llegaron los datos de Europa, no recuerdo cuál de los países, porque la Agencia Espacial Europea es un consorcio de agencias nacionales europeas. O sea, se juntan todas las agencias europeas, la francesa con la alemana, con la italiana, dentro de la agencia europea, para llevar a cabo proyectos, ya sea con los rusos. Ahorita tienen un proyecto de exploración de Marte con la agencia rusa, pero en el pasado han trabajado y muchas veces con los Estados Unidos, con la agencia nacional de los Estados Unidos, que es la NASA. Entonces les llegaron los datos de los europeos a California, el ingeniero encargado se puso a hacer los cálculos últimos, con eso programaron la trayectoria de entrada de la nave a Marte para descender y terminó formando el cráter. No me acuerdo cómo se llama, fracasó la misión por error en la presentación de los datos y la interpretación de los mismos. ¿Sí? Error en la comunicación, error del arquitecto, no, de los ingenieros. Entonces, sí podemos graficar con confianza a partir de -1. -1 es 4, está aquí. Podremos hacer un estimado de -2, 8, estaría como por acá. ¿Sí? Por ahí está más o menos. Por ahí donde puse las marcas verdes. Con 0 vale 2. Con 1 vale 1, está aquí mismo. Con 2 vale 0.5. Con 3 vale 0.25. 125. ¿Qué forma tiene la función? Ahora es cóncava de con, a ver, ¿cómo es? Vamos a decir, es no lineal, porque no es línea recta, es decreciente, porque al aumentar X disminuye Y, es cóncava arriba, y dibujémosla, ahora sí, eso va, no la voy a dibujar tanto al revés.
aquí para allá. Si aumenta el valor de X, ¿hacia cuál valor tiende el valor de Y? Hacia 0. ¿Sí? O sea, conforme aumenta el valor de X, el valor de Y se acerca a 0. Conforme disminuye el valor de X, el valor de Y tiende a más infinito, porque es cóncavo arriba. ¿Sí? Esto que vemos aquí, tanto en la función anterior, la azul, donde al disminuir el valor de X, el valor de Y se acerca a 0, casi como si fuera una línea paralela al eje de X. Y lo mismo pasa con esta, cuando en el caso opuesto de las X, cuando aumenta el valor de X, el valor de Y se acerca a 0, casi como si hiciera paralelo al eje de X. Le llamamos a esto, a este tipo de líneas que se acercan a la horizontal, les llamamos asíntotas. Y entonces decimos que estas dos funciones exponenciales son asintóticas. Asintóticas. La asíntota es una línea que es casi paralela al eje de X, que puede ser en valores positivos de X muy grandes o en valores negativos de X muy grandes negativos. ¿Sí? Pues, una propiedad de las funciones exponenciales es que presentan asíntotas, al menos en estos dos casos. Vamos a ver otro caso. Voy a borrar esto de aquí porque no sé si vaya a interferirme. Caso 3. Vamos a hacerlo en rojo ahora. Profe, ¿Qué? ahí, por ejemplo, tendría que ver que en el primer caso fue así y en este último fue como contrario porque los valores de C son como inversos. Bueno, en el anterior era C era menor a 0. Ah, tal vez, sí, sí es un número. En este caso C es mayor que 0, entonces sí, lo contrario. Sí, son opuestos. ¿Sí? Son opuestos. No recíprocos, son inversos. Ok. Ahora, tercer caso. Tercero. Sea B un número mayor que 1, pongamos un número entero, que sea 2. ¿Ok? Y el coeficiente C, B recuerden que es la base. C que sea ahora negativo, menor que 0, que sea menos 2, un número negativo. ¿Ok? X y Y. Hagamos la tabla. Desde menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y 4. Tenemos entonces B a la B es igual a 2, 2 a la menos 4 por menos 2. B a la menos 3 por menos 2. B es a la 2 a la menos 3, 2 a la menos 2 por 2. Entonces, con menos 4, ¿cuánto da? 125 menos 0.125. Menos 0.125. Ok. Bien, ok. 3 menos 0. ¿Qué? 25. Menos 0.5 menos 1.0. ¿Con 0 cuánto es? ¿Menos qué? Menos 2. Menos 2. Menos 2.0. Menos 4.0.
menos 8.0, menos 16.0, menos 32. ¿Sí? Que ustedes también ya y tienen menos tiempo moviendo el abanico. Pero empezamos a reconocer patrones, tendencias, proporciones. ¿No es bonito esto? Y no es fácil. Está divertido. Yo digo que las matemáticas son aburridas. Los que no las entienden. Como muchos profesores de matemáticas. Ok. Ahora dibujémosla. Yo por eso no quiero ser matemático. Tengo exalumnos que son matemáticos. Exalumnos de biología que decidieron dedicarse a las matemáticas aplicadas a biología. Son biomatemáticos. Y saben más matemáticas que yo. Son excelentes. Menos punto, cuando es aquí, menos punto está aquí. Luego, menos un cuarto. Aquí está, menos un cuarto. Menos, cuando x menos 1, o cuando x menos 2 es menos punto 5. Cuando x menos 1 es menos 1. Cuando x menos 2, no, cuando x es 0 es menos 2. Cuando x es 1 es menos 4. Cuando x es 2 es menos 6, 7, 8, por aquí. No me van a acusar de grafitero. El profesor anda pintando las paredes. Le van a hacer un pizarrón grandote, así, toda la pared. Hay una escuela en la que he trabajado donde el pizarrón es la pared. Es como una juguetería para un niño. Un pizarrón donde va de piso a techo y de pared a pared. Sí, no, ahí soy feliz. A ver, veamos. Entonces, ¿cómo es esto? Características. ¿Cómo es la función? No lineal. Menos infinito. Cóncava abajo. Ya no es cóncava arriba, ahora es cóncava abajo. Conforme aumenta x, el valor de y disminuye muchísimo hacia menos infinito. Conforme aumenta x. Cuando x es muy grande, y se va, pero como loca, hacia menos infinito. ¿Qué más? No lineal, cóncava abajo. Cuando x es muy negativa, el valor grande negativo, se acerca a 0. En otras palabras, también aquí tenemos una asíntota. En este caso decimos que se trata de asíntotas negativas. Cuando se acercan a 0. Una asíntota es cuando el valor de la función hacia alguno de los dos lados, de más x o menos x, se acerca al 0 de y. Y la línea se vuelve casi paralela. No es paralela, parece paralela al eje de x. No es paralela porque se va acercando a ella, ¿sí? Va disminuyendo el valor. Acercándose. No la toca, jamás la toca. Vamos a ver más adelante. Eso tiene que ver con el concepto de límite de función. Entonces ahí, por ejemplo, cuando sean valores de menos 0, podrías tener 0. Se hace infinitesimalmente pequeño el valor de y. O sea, tienes valores negativos de x muy grandes y el valor de y disminuye, pero nunca llega a valer 0. Es un concepto matemático, loquísimo. Bello. Y luego esto lo puede uno aplicar a fenómenos de la naturaleza. Bien, veamos.
Para terminar los ejemplos, vamos a ver el cuarto ejemplo del día de hoy. 4. Ok, bien. ¿Dónde tendremos ahora la base? Es menor que 1, pero mayor que 0. Palabras, es fraccionaria, es número racional, no es un número entero. Digamos que sea 0.5, la base. Y el coeficiente C que sea negativo, digamos menos 2. X y Y. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y 4. Cuando X es menos 4, ¿cuánto vale Y? ¿Es solamente menos 32? Menos 32. Menos 16, menos 8, menos 4, menos 2, menos 1, menos 0.5, menos 0.25, menos 0.125. ¿Sí? ¿Sí? Puede estar equivocado. Sí, no, verifiquen, eso es ciencia. La ciencia, una de las reglas de la ciencia es que se tiene que verificar la propuesta, la hipótesis, porque puede estar equivocado. Y tiene que verificarse de manera independiente, no lo debo verificar yo, porque yo puedo estar viciado en mis propias ideas, en mis prejuicios. Y neciamente insistir que estoy en lo cierto. A ver, menos 1, menos 4. 32, 16, 8, 4, 2, 1, 5, 25, 125. En la casa ya, por favor. ¿Sí está bien? ¿Sí me equivoqué? Entonces, a ver, cuando X menos 3 sería menos 16, cuando X menos 2 sería menos 8, menos 2, menos 8, decimos que es por acá más o menos. Cuando X menos 1 es menos 4, menos 1, menos 4. Cuando X es 0 es menos 2. Cuando X es 1 es menos 1. Cuando X es 2 es 0.5. Cuando X es 3 es 0.25. Cuando X es 4 es aquí. ¿Ok? ¿Cómo es la función? Ahí sí. ¿Ok? ¿Cómo es? Es no lineal. Es creciente. ¿Sí? Esta era decreciente, la anterior fue decreciente. Esta es creciente. Sí, porque va de abajo para arriba. A ver, la azul es creciente porque va de abajo para arriba. Conforme aumenta el valor de X, aumenta el valor de Y. Es creciente. Diríamos que son proporcionales, de manera directa, pero exponencial, no lineal. ¿Sí? La verde es decreciente porque al aumentar el valor de X disminuye el valor de Y. Son inversas, uno aumenta, el otro disminuye.
O sea, X y Y son inversas. Aumenta X, disminuye el valor de Y. La roja aumenta X, disminuye el valor de Y, también son inversas, también es decreciente. Esta, a ver, vamos a poner eso aquí, en azul. Esta es creciente. Decimos que X, no es el problema de usarla. X y Y, usa el ampersand para usarlo como conjunción, son proporcionales, ¿ok? Una aumenta, la otra también, pero no en forma de línea recta, no lineales. La verde, esta es decreciente. X ampersand Y son inversas. Una aumenta, X, Y disminuye. La roja, esta, es aumenta X, disminuye Y. Es decreciente. Siempre las decrecientes son inversas. Es decir, X ampersand Y son inversas. Y la última, esta que está ahí, es no lineal, todas son no lineales. Podemos decir que o las funciones son lineales o no lineales. Si son no lineales pueden ser de potencia o exponenciales. Una parábola es de potencia y es no lineal. Una exponencial es no lineal también. Bien. A ver, entonces es creciente porque al aumentar X aumenta el valor de Y. Ya. 0 menos 1 está por acá. 2.5 ya subió. 3.25 ya subió. Poquito pero sube. Entonces es creciente. Creciente es ¿qué más decíamos? No lineal, creciente, cóncava abajo, es cóncava abajo. Y como es creciente, cuando aumenta X, entonces Y también son, ¿cómo? Proporcionales. Son proporcionales. ¿Bien? No, yo no entendí lo de inversas y proporcionales. A ver. O sea, sí entiendo creciente y decreciente, pero no entiendo. Voy a poner un ejemplo real. Cuarta ley de Newton. ¿No sabe la cuarta ley de Newton? La primera es la de la inercia. Todo cuerpo que está en movimiento o en reposo tiende a estar en movimiento o en reposo a menos que algo le hagamos. ¿Sí? Primera ley de Newton. Segunda ley de Newton, esa se la saben. F igual a m por a. La fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración. Entonces, si la masa es grandota, necesito una gran fuerza para poder cambiar su movimiento. Si la masa es pequeña, con una la muevo o la cambio el movimiento. Segunda ley de Newton. Tercera ley de Newton. A toda acción hay una reacción de la misma magnitud, pero de sentido opuesto. Si yo empujo para allá, a mí eso me empuja para acá. Es como funcionan los cohetes, es como funciona el caminar. Cuando camino, mis dedos empujan el piso para atrás y yo me muevo hacia adelante. Porque estoy en el planeta Tierra y la masa de la Tierra es
8 por 10 a la 8 más grande que la mía. Y más en mi caso. ¿Sí? ¿Qué pasa si intento caminar poniendo el pie arriba de una patineta? Tal vez. Pongo mi pie en la patineta. Con mis dedos empujo la patineta para atrás y yo me voy de hocico hacia adelante. ¿Sí? O sea, acción, reacción. ¿Ok? No, la inercia es que si me subo a la patineta bien y me impulso, me voy a seguir. En caso ideal, si no hubiera fricción entre las ruedas y el piso, me debería seguir hasta que me estrelle contra una pared. En línea recta, la primera línea dice, todo cuerpo en movimiento rectilíneo tiende a seguir en movimiento rectilíneo a menos que algo lo perturbe, y todo cuerpo en reposo permanece en reposo a menos que algo lo perturbe. Son los dos casos. Objetos en movimiento rectilíneo siguen en movimiento rectilíneo. Es decir, los planetas no deben de seguir dándole vuelta al Sol. Entonces, ¿por qué lo hacen? Cuarta ley de Newton. Algo debe estar perturbando el movimiento rectilíneo de los planetas para que entonces le den la vuelta al Sol. Ese algo se llama fuerza. ¿Cuál fuerza? F sub índice G, la fuerza de gravedad. ¿Okay? Y Newton encontró, después de revisar muchos datos, que esto lo puso así, proporcional. Este es el símbolo de proporcionalidad. El Sol es muy grandote, masa M mayúscula. La Tierra es pequeña, masa M minúscula. ¿Sí? La fuerza que cambia el movimiento rectilíneo de la Tierra a elíptico, porque no es circular, sino que es una elipse, es igual al producto de las masas. La masa del Sol multiplicada por la masa de la Tierra me da la fuerza con la que el Sol y la Tierra se atraen. Ahora, sí, como la masa del Sol es mucho más grande que la de la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés. Si la masa de la Tierra fuera mucho más grande que la masa del Sol, no estaríamos aquí. No habría vida en la Tierra, pero suponiendo que hubiera un planeta así, la estrella estaría girando alrededor del planeta. Es una idea loca en astronomía y en física, porque eso no puede existir. ¿Sí? El hecho de que tuviera una masa tan grande haría que la materia colapsara y se dieran reacciones nucleares y entonces emitiera luz y se convertiría en estrella. ¿Okay? Pero eso ya es otro caso. ¿Cómo se lee esto en estos términos? Ya lo dije y está aquí. La fuerza de gravedad es directamente proporcional al producto de las masas. O sea, si aumenta la masa, aumenta la fuerza. Esto es Y proporcional a X. ¿Sí? Si aumenta X, aumenta Y. Si aumentan las masas, aumenta la fuerza. Si disminuyen las masas, disminuye la fuerza. ¿Sí? Pero ahí la cuarta ley de Newton está incompleta. La cuarta ley de Newton se escribe así. Bueno, va a estar también incompleta. F sub índice G es proporcional, pero inversa, al cuadrado del radio orbital. ¿Cuál es el radio orbital? La distancia de la Tierra al Sol, de Marte al Sol, etc. A veces yo aquí en lugar de R uso D de distancia, pero pongámoslo como usan la mayoría de los. ¿Cómo se lee esta ecuación o esta fórmula, esta función? La fuerza de gravedad, la fuerza gravitacional con la que el Sol jala a los planetas, disminuye cuando aumenta la distancia, cuando R es muy grande y además es cuadrático. Es decir,
si la distancia, si el radio es el de Plutón, $30 millones de kilómetros, Plutón está a 30 millones de kilómetros del Sol, si no me equivoco, o estaré equivocado, porque no me acuerdo ahorita exactamente el dato. Son 3, pero no recuerdo si son millones o 30 o 300. Pongamos que son 30 millones de kilómetros. La distancia de la Tierra al Sol, son 300, es mucho más grande, está mucho más lejos del Sol, Plutón, que la Tierra. Sí, porque la Tierra está a 150 millones de kilómetros. 150, ese número no se me olvida, son 150 millones de kilómetros. Plutón está 30 veces más lejos. Eso sí. Está mucho más lejos. R es muy grandote para Plutón. ¿Cómo es la fuerza de gravedad entre Plutón y el Sol? Muy pequeña. Comparada con la de la Tierra, que está más cerca. La distancia es más pequeña, R es más pequeño, la fuerza es más grande. Ah, este es grande, este es pequeño, este es pequeño, este es grande. ¿Ya? ¿Sí? Lo escribiríamos así. Y sería inversamente proporcional a X. Si uno aumenta, el otro disminuye. Si uno disminuye, el otro aumenta. Por eso estas son, las decrecientes son inversas. Inversamente proporcionales. En cambio, estas son directamente proporcionales. Aunque decir directo implicaría que si uno vale 1, el otro vale 1, si uno vale 2, el otro vale 2, o 1, 2, 1, 4, 2, 4, 3, 6, etc. ¿Sí? Eso como que se da la impresión de que sean lineales las relaciones o las funciones, no necesariamente lineal. De hecho, en el caso de la fuerza de gravedad, la cuarta ley de Newton, completa se escribe así: F sobre índice G es igual a una constante G que la midió Lord Cavendish años después de que murió Newton. Por eso la ecuación de Newton se queda en proporcionalidad. Él no pudo calcularlo, lo estimó, porque le faltaba aquí la constante de proporcionalidad, le faltaba esta letra C. Él no porque había que medirla y Newton no pudo. El que la midió fue Lord Cavendish y escribió desde entonces escribimos la cuarta ley de Newton así: m por m entre r cuadrada. Y se lee la fuerza de gravedad entre dos cuerpos en el espacio, en el universo, es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Ahí ambas son masas, pero sí, por ejemplo, la masa entre la Tierra y un astronauta, la masa entre la Luna y un astronauta, la masa entre la Tierra y la Luna, la masa entre Marte y Phobos, entre Marte y Deimos, entre Deimos y Deimos, entre Deimos y Phobos, se atraen también, entre Marte y la nave que se estrelló. Esto nos dice la fuerza del fregadazo. ¿Ok? Y casi terminamos la clase de hoy. Déjenme nada más aquí. Porque necesitamos poner el caso, como lo vimos al final de las de potencia, las funciones de potencia, cómo hacemos las operaciones entre exponentes. ¿Sí? Podríamos tener, por ejemplo, 2 a la x que multiplica a 3 a la x. ¿Y eso cómo lo hacemos? 2 a la x es, por ejemplo, 2 por 2 por 2 x veces. ¿Sí? 3 sería 3 por 3 por 3, el mismo número de x veces, donde x es igual a x. Porque es esto de acá. Sería cuando x es igual a 1, cuando x es igual a 2, cuando x es igual a 3, pero sería para las dos bases.
Aquí la base es 2, aquí la base es 3. Esta x sería para la misma. Imaginemos que multiplicamos la función azul por la función verde. Bueno, sería cuando x es igual a 1, cuando x es igual a 2, cuando x es igual a 3, pero en un caso sería para la base de la función azul y otro sería para la base de la función verde. Para una la base es 2, para otra la base es 3. ¿Sí? Aquí B1 es igual a 2, coma, B2 sería igual a 3. Son dos bases distintas, pero ambos elevados a al mismo exponente. Bueno, esto es lo mismo que decir 2 por 3 es igual a 6, 2 por 3 es 6, 2 por 3 es 6, x veces. Y entonces sería 6, 2 a la x por 3 a la x es igual a 6 a la x. Y el otro caso es el de los cocientes. ¿Qué sucede si tenemos? Vamos a separar. 2 a la x entre 3 a la x. Pues sería como tener 2 por 2 por 2 x veces entre 3 por 3 por 3 x veces. Esto es igual a 2 entre 3 a la x. Diríamos que la regla acá es en este. La regla, entonces tendríamos a la x por b a la x es igual a por b a la x. Y aquí la regla, ¿cuál es? Aquí la regla es, vamos a poner el caso general, a la x entre b a la x es igual a entre b a la x. Y tan, colorín colorado, por hoy el cuento se ha acabado.